El cielo de noviembre es una tumba helada a 7000 metros de altura. Allí arriba, el cazador más letal de Alemania vuela en una máquina secreta del futuro, pero una manada de lobos de acero lo espera escondida en las nubes. Solo uno de ellos bajará con vida. La niebla de la mañana del 8 de noviembre de 1944 en el norte de Alemania no se sentía como un clima normal, se sentía como una advertencia. En la base aérea de Akmer, el frío mordía la piel y el barro se pegaba a las botas de los mecánicos que corrían de un lado a otro, presas de una ansiedad eléctrica. No era un día cualquiera en el frente occidental. El aire olía a queroseno, un olor nuevo, acre y penetrante que lo invadía todo, muy diferente al aroma familiar de la gasolina de alto octanaje que había alimentado la guerra durante los últimos 5 años. Ese olor a combustible sintético era la firma olfativa de la última esperanza de la Luftwaffe, una esperanza construida en metal y fuego que descansaba sobre la pista, aguardando a su piloto. Walter Novotny caminaba hacia su destino con el peso de una nación sobre sus hombros. A sus 23 años, no parecía un joven en la flor de la vida, sino un hombre consumido por una fatiga antigua, profunda. Llevaba en el cuello la cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, la máxima condecoración que un soldado podía soñar, pero el metal de la medalla se sentía pesado, casi como una soga. Walter ya no quería volar. Había visto demasiados aviones caer, demasiados rostros de amigos desaparecer en el humo negro de los combates sobre el frente oriental y occidental. Se había convertido en una leyenda viviente, el comandante de la primera unidad de caza a reacción operativa del mundo, el Comando Novotny. Su misión no era solo luchar, era demostrar que aquella máquina extraña, el Messerschmitt Mi-262, podía cambiar el curso de una guerra que ya estaba perdida en el papel, pero que seguía cobrando vidas en la realidad. La máquina que lo esperaba en la pista era una bestia de aspecto alienígena para la época. Carecía de las enormes hélices que definían a todos los aviones de combate hasta ese momento. En su lugar, tenía 2 turbinas colgadas bajo las alas como garras de tiburón, motores Yumo 004, que prometían velocidades que ningún avión aliado podía alcanzar. Pero esa velocidad tenía un precio terrible. El avión era un depredador en el aire, pero una presa indefensa en la tierra. Sus motores eran temperamentales, frágiles y peligrosos. Si acelerabas demasiado rápido, se incendiaban. Si desacelerabas bruscamente, se apagaban. Era un caballo salvaje que requería un toque de cirujano para ser domado, y Walter lo sabía mejor que nadie. Ese día, la base estaba revuelta porque el general de los cazas, Adolf Galland, estaba allí inspeccionando las operaciones. La presión para demostrar la valía del jet era asfixiante. Mientras Novotny se ajustaba el paracaídas y subía a la cabina, al otro lado del Canal de la Mancha, o mejor dicho, ya sobre el espacio aéreo alemán, la amenaza se cernía invisible y silenciosa. A miles de metros de altura, ocultos por el resplandor cegador del sol de mediodía que perforaba las nubes dispersas, volaba el grupo de caza 357 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los llamaban los Jocksford Boys. Eran cazadores puros. Pilotaban el P-51 Mustang, un avión que era la cumbre de la ingeniería de pistón, la perfección de la vieja escuela. Entre ellos se encontraba el teniente Edward Bergheden. Berry no volaba por política ni por desesperación. Volaba con la precisión de un profesional. Su Mustang, una máquina elegante de aluminio pulido, rugía con la potencia de su motor Merlin. Berry y su escuadrón sabían exactamente a qué se enfrentaban. Los informes de inteligencia hablaban de aviones alemanes sin hélices, demonios rápidos que aparecían de la nada, golpeaban y desaparecían antes de que pudieras apretar el gatillo. La velocidad de esos nuevos jets era tan superior que el combate tradicional, el clásico baile de giros y maniobras, se había vuelto inútil. No podías perseguir al viento. Así que los americanos habían cambiado de táctica. Si no podían cazarlos en el cielo abierto, los cazarían en su momento más vulnerable, cuando volvían a casa. La estrategia era brutal y carecía de caballerosidad, pero era efectiva. La llamaban caza de ratas. Consistía en merodear sobre las bases alemanas conocidas, esperando pacientemente como halcones a que los jets, bajos de combustible y lentos para aterrizar, se presentaran en bandeja de plata.
En la cabina del Mi-262, el mundo de Novotny se redujo a una serie de relojes y medidores. El ruido de la puesta en marcha de las turbinas no era un rugido, sino un silbido agudo que aumentaba de tono hasta convertirse en un aullido doloroso. El avión vibraba, ansioso por liberarse de la gravedad. La torre de control crepitó en sus auriculares. Había bombarderos enemigos acercándose, y con ellos, la inevitable escolta de cazas. Walter no debía haber volado ese día. Los informes dicen que inicialmente planeaba quedarse en tierra, gestionar la defensa desde la radio, pero la presencia de los altos mandos y la urgencia de la situación lo empujaron a la cabina una vez más. Era el líder. No podía quedarse mirando mientras sus hombres, pilotos jóvenes con apenas experiencia en estas nuevas máquinas mortales, se lanzaban contra la marea de aluminio aliado. El despegue de un jet en 1944 era un acto de fe. La pista se consumía rápidamente bajo las ruedas mientras las turbinas tardaban una eternidad en generar el empuje necesario. El paisaje verde y gris de Alemania pasaba borroso por los costados. Novotny tiró de la palanca y el pájaro turbo, como lo llamaban cariñosamente y con temor, se despegó del suelo. La sensación de aceleración era embriagadora, una fuerza continua que lo empujaba contra el respaldo del asiento. En cuestión de segundos, dejó atrás el mundo de los mortales y ascendió hacia la capa de nubes. Pero Walter no volaba solo hacia el cielo, volaba hacia una trampa. Arriba, el teniente Hiden escaneaba el suelo con ojos entrenados. El paisaje abajo era un tablero de ajedrez de campos de cultivo, bosques oscuros y pequeñas ciudades que parecían juguetes. Pero él no miraba el paisaje. Buscaba movimiento. Buscaba esas estelas de humo negro características que dejaban los motores de los jets alemanes al trepar. El Mustang de Hiden ronroneaba, un sonido grave y tranquilizador. Él tenía la ventaja de la altura, la energía potencial acumulada que podía convertir en velocidad en picada en cualquier segundo. Su dedo descansaba cerca del botón que desataría el infierno de sus ametralladoras calibre 50. Sabía que los alemanes estaban abajo. Podía sentirlo. La radio del escuadrón americano estaba llena de chatter, voces tensas pero controladas que se pasaban coordenadas y vectores. Novotny rompió la capa de nubes y la luz del sol inundó la cabina acristalada con forma de burbuja, ofreciéndole una visibilidad perfecta. Revisó sus instrumentos. Todo parecía estar en orden, pero la temperatura de los motores siempre rozaba el límite rojo. Volar esa cosa era un ejercicio constante de gestión de crisis. A su alrededor, el cielo parecía vacío, pero Walter sabía que era una mentira. El cielo nunca estaba vacío en 1944. En algún lugar, los puntos negros se convertirían en aviones, y los aviones en amenazas. Su misión era interceptar a los bombarderos, dispersar sus formaciones y derribar a tantos como pudiera con sus 4 cañones de 30 milímetros, armas devastadoras capaces de partir un B-17 en dos con solo una ráfaga corta. Pero para llegar a los bombarderos, primero tenía que sobrevivir a los cazas de escolta. El radar de tierra alemán intentaba guiarlo, pero la información era confusa. Las interferencias y la velocidad a la que todo sucedía hacían que las voces en la radio sonaran distantes, casi fantasmales. Walter estaba solo en su cabina, aislado por la velocidad y el ruido. Fue entonces cuando los vio, o quizás los sintió antes de verlos. Sombras rápidas cruzando el sol. Los Mustangs. No estaban escoltando pasivamente, estaban cazando activamente. Y habían visto el humo de sus turbinas. El duelo estaba servido, no como una justa medieval entre iguales, sino como el choque violento entre dos eras tecnológicas. El pasado, representado por el pináculo del motor de explosión que manejaba Hiden, contra el futuro imperfecto y peligroso que pilotaba Novotny. El corazón de Walter comenzó a latir con fuerza, un ritmo pesado que resonaba en sus oídos casi más fuerte que las turbinas. Sabía que su única defensa era la velocidad. Si mantenía el avión rápido, nadie podía tocarlo. Pero el combate aéreo es impredecible, sucio y caótico. Una cosa es la teoría sobre el papel y otra muy distinta es tener a un piloto americano decidido a matarte pegado a tu cola. Barry Hiden vio el brillo metálico del jet bajo él. No dudó. Empujó la palanca de su Mustang hacia adelante,
y el avión respondió cayendo como una piedra, ganando velocidad con cada metro que descendía, el viento aullando sobre las alas mientras la estructura del avión gemía bajo la presión. La distancia entre los dos hombres, nacidos en continentes distintos y unidos por la tragedia de la guerra, comenzó a cerrarse vertiginosamente. Los segundos empezaron a estirarse, el tiempo se dilató como ocurre siempre antes de la muerte. La física del combate aéreo es una amante cruel. Cuando Barry Headden empujó su Mustang hacia el abismo, la gravedad se convirtió en una mano gigante que lo aplastaba contra el asiento. El zumbido del aire rozando el fuselaje se transformó en un grito agudo, una advertencia sónica de que la estructura del avión estaba llegando a su límite de tolerancia. A través de la mira de anillo brillante reflejada en el cristal frontal, el punto oscuro que era el jet de Novotny crecía rápidamente. Para un piloto de caza, ese momento de acercamiento es una mezcla intoxicante de cálculo matemático y pura adrenalina animal. No piensas en matar a un hombre, piensas en interceptar una trayectoria, en alinear ángulos, en la deflexión necesaria para que tus balas y el objetivo coincidan en un punto del espacio y el tiempo. Pero Novotny no era un novato que se dejara cazar fácilmente. Sus ojos, entrenados en cientos de batallas sobre las estepas rusas y los cielos franceses, captaron el destello del sol sobre las alas del atacante en el espejo retrovisor. Su reacción fue instintiva, una memoria muscular forjada a fuego. Sus manos se movieron por la cabina con una velocidad que desmentía su cansancio. Sin embargo, el Mi-262 no respondía como los cazas de hélice que él amaba. Si tiraba de la palanca con demasiada brusquedad a esa velocidad, las alas podrían desprenderse o el avión entraría en una pérdida de sustentación irrecuperable. Con una suavidad que contradecía la violencia del momento, inclinó el jet y aplicó potencia. Las turbinas Yumo tragaron aire y combustible, y tras un segundo de retraso agónico, ese segundo mortal que es la debilidad de los primeros jets, el empuje llegó. El avión salió disparado hacia adelante, dejando atrás al Mustang de Headden como si éste estuviera estático en el aire. La frustración en la cabina del americano fue palpable. Barry vio cómo su presa simplemente se desvanecía en la distancia, acelerando con una facilidad insultante. Maldijo por la radio, golpeando el panel de instrumentos. Esa era la pesadilla de los aliados. No importaba lo buenos que fueran sus pilotos o lo valientes que fueran sus maniobras, no podían luchar contra la velocidad bruta del futuro. Pero la batalla no había terminado. El cielo sobre Ajmer se estaba convirtiendo en una olla a presión. Otros jets del comando Novotny intentaban despegar o formar en el aire, y una nube de cazas americanos descendía sobre ellos como langostas. El aire se llenó de trazos de humo, explosiones de flak negro y el brillo letal de las trazadoras. Novotny, ahora separado de su perseguidor inicial, trepó hacia la capa de bombarderos. Sabía que su deber era atacar a los gigantes de 4 motores que venían a arrasar las ciudades alemanas, pero algo no iba bien en su máquina. Los indicadores de temperatura de las turbinas estaban peligrosamente altos. El vuelo a máxima potencia para escapar de Headden había castigado los motores más allá de lo prudente. El metal crujía. El olor a quemado dentro de la cabina se hizo más intenso, mezclándose con el sudor frío que le bajaba por la espalda. A pesar de las alarmas visuales y sonoras, Walter vio un bombardero B-24 Levereiror, aislado de su formación. El instinto de depredador anuló al instinto de supervivencia. Giró su pesado jet, alineando la nariz de tiburón con el bombardero. Apretó el disparador. Los 4 cañones MK-108 de 30 milímetros escupieron fuego. El retroceso fue tan brutal que el avión pareció detenerse en el aire, sacudido por la fuerza de su propia potencia de fuego. Los proyectiles, pesados y lentos, volaron hacia el B-24. El impacto fue devastador. Un ala del bombardero simplemente se desintegró, y la enorme aeronave comenzó una espiral de muerte hacia el suelo alemán, arrastrando consigo a 10 almas. Walter no celebró. No había alegría en esto, solo una tarea cumplida mecánicamente. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Una de sus turbinas tosió. Un sonido hueco, irregular, seguido de una caída brusca en las revoluciones. El empuje asimétrico hizo que el jet diera una sacudida violenta hacia un lado.
Novotny luchó con los pedales del timón para mantener el avión derecho. Estaba perdiendo potencia. La velocidad, su único escudo, su única defensa contra la jauría que lo rodeaba, comenzó a sangrar. Miró el indicador de combustible. La aguja estaba peligrosamente cerca del cero. El consumo de los jets a baja altura y alta potencia era monstruoso. Tenía que volver a casa. Tenía que aterrizar, y tenía que hacerlo ya. Abajo, cerca del aeródromo, Edward Berry, Hiden no había abandonado la zona. Él y su punto, el teniente Ernest Fiebelkorn, habían decidido quedarse merodeando, ignorando el fuego antiaéreo ligero que subía desde las defensas del perímetro. Sabían que los jets tenían que bajar. Era una cuestión de física y logística. Vieron un punto solitario descendiendo desde las nubes, con un hilo de humo saliendo de su motor derecho. No parecía el depredador invencible de hace unos minutos. Parecía un pájaro herido cojeando hacia su nido. «Tengo uno a las 12 en punto», bajó. La voz de Hiden crepitó en la radio, tensa pero clara. «Voy a entrar». Novotny inició la aproximación final. Este era el momento más crítico de cualquier vuelo en un Mi-262. Para aterrizar, tenía que reducir la velocidad a menos de 300 km por hora, desplegar el tren de aterrizaje y los flaps. En esa configuración, el avión era un ladrillo con alas. No podía acelerar rápido si era atacado, no podía girar bruscamente sin caerse del cielo. Era un blanco fijo. Walter bajó la palanca del tren de aterrizaje. Escuchó el clunk 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 de las ruedas bloqueándose en su posición. El suelo se acercaba rápido. Los árboles del bosque de Teutoburgo pasaban como manchas verdes borrosas. Fue entonces cuando el infierno se desató. No vino del cielo, sino de la propia tierra. Los artilleros antiaéreos alemanes que protegían la base, nerviosos, agotados y disparando a cualquier cosa que se moviera rápido en el aire, abrieron fuego. Vieron la silueta del jet acercándose, pero en el caos y el pánico, con cazas americanos zumbando por todas partes, la identificación de amigo o enemigo se volvió imposible. Las explosiones negras de los cañones de 20 y 37 milímetros comenzaron a florecer alrededor del avión de Novotny. «Son idiotas». «Soy yo», gritó Walter dentro de su máscara de oxígeno, aunque nadie podía oírlo fuera de su radio. Agitó las alas, una señal desesperada de reconocimiento, pero el fuego no cesó. Y mientras esquivaba el fuego de sus propios camaradas, la sombra del Mustang de Hiden cayó sobre él. El americano se colocó en la posición perfecta, arriba y detrás, en el punto ciego clásico. Berry no sabía quién iba en ese jet. No sabía que era el famoso Novotny. Solo veía una cruz negra en un fuselaje gris y verde. Su dedo apretó el gatillo y 6 ametralladoras Browning M2 desataron una lluvia de plomo incandescente. Las balas trazadoras dibujaron líneas de luz que conectaron el Mustang con el jet. El impacto fue horrible. Los proyectiles atravesaron la piel de aluminio del motor izquierdo del Mi-262, destrozando los compresores y las líneas de combustible. El queroseno se derramó sobre las partes calientes del motor y en una fracción de segundo, una lengua de fuego naranja y brillante envolvió el ala. La cabina de Novotny se llenó de humo acre. Las alarmas gritaban. El avión se sacudió violentamente, como un animal recibiendo un disparo en pleno galope. Walter luchaba no solo contra el enemigo, sino contra la física. Con un motor en llamas y el otro perdiendo potencia, con el tren de aterrizaje abajo actuando como un freno aerodinámico gigante, y con el suelo a solo unos cientos de metros, las opciones se reducían a cero. Podía intentar saltar, pero a esa altura y velocidad, las posibilidades de que el paracaídas se abriera a tiempo o de no golpear la cola del avión eran mínimas. Podía intentar un aterrizaje forzoso en el campo, pero el terreno estaba lleno de cráteres y bosques. Miró hacia atrás por última vez. El Mustang ya no disparaba, se había elevado, completando su pasada mortal. Novotny estaba solo con su máquina moribunda. El calor en la cabina comenzaba a ser insoportable, derritiendo el plástico de los instrumentos, quemando a través de los guantes de cuero. La visibilidad era nula por el humo. La radio, que había estado escupiendo estática y voces confusas, de repente se aclaró por un segundo,
permitiendo que su voz saliera al mundo exterior, una última transmisión desde el borde del abismo. En la torre de control de Achmer, los oficiales, incluido el legendario Adolf Galland, miraban con prismáticos, paralizados por el horror. Vieron el jet envuelto en llamas, descendiendo de manera errática, balanceándose como una hoja seca en un vendaval. Escucharon el rugido de los motores agonizantes y el tableteo lejano de las ametralladoras que habían sellado su destino. Todo sucedía en cámara lenta para los espectadores, pero a una velocidad vertiginosa para el hombre dentro de la cabina. El jet no cayó en picada vertical. En cambio, hizo un giro lento, casi elegante, sobre su ala en llamas, invirtiéndose hacia el dosel del bosque. Fue un momento de silencio visual antes del impacto, un instante suspendido donde la majestuosidad de la tecnología de punta se encontró con la brutal realidad de la destrucción. No hubo intento de eyectarse. La cúpula de la cabina nunca se abrió. El impacto contra el suelo no fue un choque seco, sino una erupción de tierra y metal que sacudió los cimientos del bosque de Epe, a pocos kilómetros de la pista. Una bola de fuego aceitosa y negra se elevó por encima de la copa de los árboles, marcando el lugar exacto donde la tecnología más avanzada del mundo se había convertido en chatarra humeante. En la torre de control, el silencio fue absoluto. Los operadores de radio se quitaron los auriculares lentamente, como si el mero acto de escuchar la estática fuera una falta de respeto. Las últimas palabras de Novotny, Brennen, mein Gott, Brennen. Arde, Dios mío, arde. Resonaban en la sala con una claridad fantasmal que helaba la sangre más que el propio frío de noviembre. Adolf Galland, el general de los cazas que había ido allí para ver el triunfo de sus jets, solo pudo bajar la mirada. Sabía que no solo había perdido un avión, había perdido un símbolo. Mientras el humo se disipaba lentamente mezclándose con la niebla de la tarde, en el cielo, el teniente Edward Berry Hidden viraba su Mustang hacia el oeste. Su pulso comenzaba a bajar, la adrenalina dejaba paso al agotamiento físico que sigue al combate mortal. Miró hacia atrás, hacia la columna de humo que él creía haber provocado. No había orgullo desmedido en su rostro, solo la satisfacción sombría del deber cumplido. Para él y su compañero Fievelkorn, aquello era una victoria confirmada. Habían entrado en la guarida del león y habían matado a la bestia más rápida de la selva. En su reporte de misión, escrito horas más tarde con manos todavía temblorosas por la vibración del motor, Hidden reclamaría el derribo del Mi-262. Sus cámaras de ametralladora, esas pequeñas cajas negras que actuaban como testigos imparciales de la guerra, mostrarían más tarde los impactos brillantes sobre el fuselaje del jet. La evidencia parecía irrefutable. Sin embargo, abajo en el cráter humeante, la historia era mucho más complicada y trágica. El equipo de recuperación alemán llegó al lugar del siniestro poco tiempo después. Lo que encontraron no fue una escena de guerra convencional, sino un rompecabezas de destrucción total. El avión se había desintegrado con tal violencia que apenas quedaban piezas reconocibles. Entre los restos retorcidos del duraluminio y el acero de las turbinas, encontraron los restos de Walter. Solo pudieron identificarlo por la cruz de caballero con diamantes que había sobrevivido milagrosamente al fuego, un pedazo de metal brillante entre las cenizas de un imperio que se desmoronaba. La muerte de Novotny desató una tormenta de acusaciones y misterio que dura hasta el día de hoy. Los pilotos del escuadrón de Hetz estaban furiosos. No culpaban a los americanos. Los americanos eran el enemigo y hacían su trabajo. Culpaban a su propia artillería antiaérea. Testigos en tierra juraban haber visto cómo los cañones flak alemanes, en su pánico ciego por defender la base, habían cosido a balazos el avión de su propio comandante justo cuando intentaba aterrizar. Decían que el fuego amigo había dañado los motores antes de que Hidden pudiera rematarlo. Otros mecánicos, conocedores de la fragilidad extrema de los motores Yumo 004, sugerían una tercera teoría, un fallo catastrófico del motor provocado por el propio Novotny al forzar la máquina más allá de sus límites físicos durante el combate inicial. Según ellos, el avión ya estaba condenado antes de que la primera bala americana lo tocara. ¿Quién mató realmente al as de los jets? ¿Fue la destreza del piloto de Mustang, el error trágico de sus propios camaradas o la falla de una tecnología que llegó demasiado pronto?
La verdad se encuentra probablemente en una mezcla fatal de las tres. Fue una tormenta perfecta de desgracias. Hayden disparó, la artillería disparó y los motores fallaron. En la guerra, la causa de la muerte a menudo no es una sola bala, sino la convergencia de múltiples caos en un solo segundo fatídico. Pero el resultado fue el mismo. El piloto más famoso de la Luftwaffe, el hombre que debía liderar la revolución aérea, estaba muerto a los 23 años. La noticia de su muerte fue un golpe devastador para la moral alemana. Si Novotny, con el mejor avión del mundo, podía ser cazado y abatido como un animal herido, entonces nadie estaba a salvo. La promesa de las armas maravillosas, que darían la vuelta a la guerra, se reveló como una fantasía. El Mi-262 era una maravilla de la ingeniería, sí, superior a cualquier cosa que volara, pero no podía ganar la guerra solo. Necesitaba combustible, necesitaba pistas seguras y sobre todo, necesitaba pilotos vivos. Aquel día en Achmer demostró que incluso el futuro puede ser derribado si se le acorrala lo suficiente. Para Edward Hayden, la guerra continuó. No se convirtió en una celebridad instantánea. En la inmensa maquinaria de guerra aliada, su hazaña fue solo una línea más en un informe de inteligencia. No fue hasta mucho después, cuando los historiadores comenzaron a unir las piezas, los horarios y los lugares, que se entendió la magnitud de aquel duelo de 60 segundos. Dos hombres jóvenes, separados por la ideología y unidos por el aire, se habían cruzado en un punto de inflexión de la historia. Uno representaba el fin de la era de los pistones y las hélices, el último gran caballero del aire clásico. El otro era el pionero mártir de la era del jet, el primer hombre en sentir la velocidad pura de la reacción en combate. Hoy, los restos de Walter Novotny descansan en un cementerio de Viena. Su tumba ha sido lugar de controversia y debate, como lo fue su vida y su muerte. Pero más allá de la política y las banderas, queda la historia humana. La historia de un chico que solo quería volar y que terminó atrapado en una máquina que era demasiado rápida para su tiempo y en una guerra que ya no tenía sentido. Y la historia de un americano que, cumpliendo su deber, cerró el capítulo de uno de los aviadores más grandes de la historia. Cuando miramos al cielo hoy y vemos las estelas de los aviones de pasajeros o los cazas modernos cruzando la barrera del sonido, estamos viendo el legado de esos combates desesperados de 1944. Cada lección aprendida en la sangre de Achmer, cada fallo de motor, cada táctica de intercepción, forma parte del ADN de la aviación moderna. Aquellos 60 segundos de vida, aquel duelo brutal entre el metal viejo y el nuevo, no fueron en vano. Nos enseñaron que la tecnología, por muy avanzada que sea, nunca puede reemplazar completamente al factor humano. La máquina puede ser perfecta, pero el hombre que va dentro sigue siendo vulnerable, sigue teniendo miedo y sigue pudiendo morir. Ahora te toca a ti ser el juez de la historia. Basándote en los hechos, en el caos de la artillería y en las cámaras del Mustang, ¿quién crees que dio el golpe fatal a Novotny? ¿Fue el teniente Hayden con su puntería certera? ¿Fue el trágico fuego amigo de unos artilleros aterrorizados? ¿O fue la propia ambición tecnológica la que mató a su piloto? La historia oficial dice una cosa, pero los testigos dicen otra. Déjame tu veredicto en los comentarios, porque la historia de la Segunda Guerra Mundial no está cerrada, se reescribe cada vez que recordamos a quienes la vivieron. Si esta historia de honor, tragedia y misterio te ha mantenido pegado a la pantalla, entonces ya eres parte de nuestra escuadrilla. Dale al botón de me gusta, para que este video vuele alto y suscríbete activando la campana, porque en el próximo video, desenterraremos el secreto de un piloto que aterrizó su bombardero, sin tripulación y sin estar vivo. Nos vemos en el aire.